Hace 20 años, una mujer se dedicó a trabajar sin parar. 20 años limpiando casas ajenas, lavando ropa de otras familias, vendiendo lo poco que tenía para poder comer. 20 años de sacrificio, de noches sin dormir, de manos agrietadas y un corazón que no paraba de latir porque sabía que tenía que sobrevivir. 20 años de trabajo puro y duro, y todo lo que recibió al final fue una choza de barro. Una pequeña construcción de adobe y techo de palma que ni siquiera estaba completa. Un lugar que parecía más una ruina que una casa. Un lugar que a cualquier persona le habría parecido una burla. Pero lo que había dentro de esa casa, bueno, eso cambió todo. Todo, absolutamente todo. Lo que estaba escondido dentro de esas paredes de adobe fue una verdad que había sido guardada durante más de 30 años. Una verdad que su marido murió llevándose a la tumba. Una verdad que casi la arruina cuando finalmente la descubrió. Pero una verdad que, al final, la salvó de una manera que ni siquiera ella podría haber imaginado. Mi nombre es María, y lo que voy a contar es una historia que llegó hasta mis manos hace poco tiempo. Una historia que es completamente verdadera, aunque suene como si fuera sacada de las páginas de una novela. Una historia que sucedió en un pueblo pequeño del estado de Veracruz, en esa zona donde el río corre lento y la gente aún vive como lo hacían nuestros abuelos. Es esa región donde los secretos se guardan en silencio durante décadas, donde las familias cargan con historias que nunca comparten completamente, donde una mentira, si es guardada con suficiente cuidado, puede durar más de lo que dura una vida humana. Es la clase de historia que escuchas en las tardes, cuando las mujeres se reúnen en el patio y hablan en voz baja sobre lo que sucedió en la casa del final del camino. Es la clase de historia que las abuelas cuentan a sus nietos, advirtiéndoles sobre los peligros de los secretos y las promesas rotas. Es una historia sobre Doña Felicia. Es una historia sobre amor silencioso, sobre sacrificio sin recompensa aparente, y sobre cómo a veces la vida nos sorprende de formas que jamás podríamos predecir. Doña Felicia era una mujer que nació pobre, creció pobre y parecía que iba a morir pobre. Su vida comenzó en un rancho perdido donde su padre era peón y su madre vendía tortillas en el mercado del pueblo. Desde pequeña aprendió que la vida no era justa. Aprendió que algunas personas nacían en casas grandes y otras nacían en chozas. Que algunas personas tenían comida garantizada todos los días y otras tenían que pelear por cada bocado. Vio cómo otras niñas iban a la escuela mientras ella ayudaba a su madre a hacer tortillas desde las 4 de la mañana. Vio cómo las familias ricas tenían comida en la mesa mientras su familia comía lo mismo todos los días. Frijoles, tortillas y, si había suerte, un poco de queso. Vio cómo el dinero determinaba quién tenía valor en la sociedad y quién no. Pero doña Felicia era fuerte. Era una niña delgada, de piel morena quemada por el sol, pero con una fortaleza en los ojos que pocas personas notaban. Desde muy joven decidió que no quería quedarse en ese rancho esperando un destino que no le pertenecía. Vio a su madre envejecer rápidamente. Vio cómo el trabajo constante la iba marchitando, arrebatándole la juventud año tras año. Vio cómo su padre envejecía también, no de edad sino de cansancio, de una vida que simplemente le había pedido demasiado. Y Felicia hizo una promesa silenciosa, una promesa que solo ella conocía. Prometió que no permitiría que la vida la quebrara de esa manera. Prometió que encontraría una forma de escapar, aunque fuera pequeña, aunque fuera lenta, aunque tuviera que sacrificar todo lo que tenía. A los 16 años conoció a don Agustín. Fue en el mercado del pueblo, un martes por la mañana cuando Felicia estaba ayudando a su madre a vender tortillas. Él pasó por ahí. Era un hombre mayor que ella, tal vez 19 o 20 años, grande y fuerte, con las manos de alguien que había trabajado toda su vida. Trabajaba como jornalero en las tierras de los ricos del pueblo. No era un trabajo importante, no le daba estatus.
no le daba seguridad, pero era trabajo, y en ese pueblo trabajo era todo lo que se podía esperar. Lo que Felicia vio en don Agustín no fue romance de cuento de hadas, no fue un príncipe azul que vendría a salvarla. Lo que vio fue estabilidad. Lo que vio fue alguien que trabajaba sin quejarse, alguien que pagaba sus deudas, alguien que era respetado por los otros hombres del pueblo, no porque fuera rico, sino porque era confiable. Era el tipo de hombre que si decía que haría algo, lo hacía. Era el tipo de hombre que si te prestaba dinero, lo devolvería con exactitud. En el mundo de pobreza en el que vivía Felicia, eso era suficiente. Eso era más que suficiente. Se casaron sin ceremonia grande, apenas con el permiso de los padres y la bendición de un sacerdote en el pueblo que los conocía desde hacía años. No tuvieron luna de miel ni viaje alguno. No tuvieron tiempo ni dinero para esas cosas. Lo que tuvieron fue una pequeña habitación en la casa de la hermana de don Agustín, una habitación que olía a humedad y que tenía un único pequeño ventanillo que dejaba entrar un poco de luz del día. No tuvieron cama propia, compartían un catre de madera que la hermana de don Agustín les permitía usar. No tuvieron sábanas finas, apenas tenían telas que habían sido remendadas varias veces. Pero tenían uno al otro, y eso, para dos personas que habían vivido toda la vida en soledad y pobreza, era un milagro. Durante los primeros años del matrimonio, doña Felicia y don Agustín vivieron una vida que era exactamente como habían predicho. Fue una vida modesta, difícil, llena de trabajo sin fin. Ella trabajaba como cocinera en algunas casas del pueblo, preparando alimentos para familias que tenían más dinero que ella jamás tendría. Pasaba horas en cocinas ajenas, limpiando, cocinando, sirviendo, y luego regresaba a su pequeña habitación agotada, con los pies adoloridos y las manos rojas por el agua caliente. Él seguía siendo jornalero, pero poco a poco fue ganando reputación como alguien confiable y fuerte. Se hablaba de él en los cafés como un hombre que sabía trabajar. Los patrones lo buscaban específicamente. Los otros jornaleros lo respetaban. No era mucho, pero en aquel mundo la reputación era la única cosa de valor que un hombre pobre podía tener. Pasaron 5 años así, esforzándose juntos, ahorrando cada centavo que podían, poniendo dinero en una lata escondida debajo del catre. Fueron 5 años de inviernos fríos donde no tenían suficiente leña para calentar su habitación. Fueron 5 años de veranos donde el calor era tan intenso que apenas podían dormir. Fueron 5 años de sacrificio puro, pero también fueron 5 años donde se amaban. Fueron años donde doña Felicia aprendió a cocinar mejor viendo a otras mujeres, donde don Agustín aprendió a ser más fuerte no solo físicamente sino también en carácter. Fueron años donde construyeron una base sólida para lo que venía después. Y entonces sucedió algo que cambió su vida de una manera que ninguno de los dos esperaba. Don Agustín fue contratado para trabajar en una hacienda grande que quedaba a las afueras del pueblo, una distancia que tomaba casi 1 hora a caballo, o 2 horas a pie. La hacienda pertenecía a una familia de hacendados ricos, gente que tenía tierras desde los tiempos coloniales. Gente cuyas familias habían acumulado riqueza durante siglos. La hacienda era enorme. Tenía campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Tenía ganado. Tenía silos de granos. Tenía un casco principal que era una mansión de verdad, con pisos de azulejo y techos altos y ventanas de vidrio real. El trabajo era duro. Era el trabajo más duro que don Agustín jamás había hecho. Levantarse antes de que saliera el sol. Trabajar en los campos bajo un calor brutal. Reparar estructuras, mantener los ganados. Cientos de tareas diferentes que requerían fuerza física y atención constante. Pero el pago era mejor de lo que había ganado antes. Y más importante que eso, fue que don Agustín vio una oportunidad que muy pocos hombres en su situación jamás verían. Comenzó a observar. Observaba cómo funcionaba la hacienda.
Observaba cómo el administrador hablaba con el patrón. Observaba cómo se tomaban las decisiones. Observaba cómo se cultivaba la tierra, cómo se criaba el ganado, cómo se guardaban los registros. Fue como si decidiera aprender no solo a trabajar, sino a entender. Aprendió sobre las tierras, sobre cómo se cultiva el maíz, sobre cómo se cría el ganado, cómo funciona una hacienda de verdad. Aprendió también a leer y escribir mejor, porque necesitaba entender los documentos que veía. El patrón de la hacienda era un hombre llamado Don Porfirio. Era un hombre viejo, tal vez de 60 años, con bigote blanco y ojos que observaban todo. Don Porfirio había comenzado pobre también, pero había sido astuto. Había invertido bien. Había trabajado sin descanso. Y había construido lo que tenía con sus propias manos. No había heredado nada. Todo lo que poseía era resultado de su propio trabajo y sus propias decisiones. Don Porfirio no era el tipo de patrón que ignoraba a sus trabajadores. Observaba a cada uno de ellos. Notaba quién trabajaba bien. Notaba quién era honrado. Notaba quién podía ser de confianza. Y notó a don Agustín. Notó cómo trabajaba sin quejarse. Notó cómo hacía el trabajo con cuidado. Notó cómo los otros trabajadores lo respetaban. Pero más que eso, notó algo que casi nunca notaba. Notó que don Agustín trabajaba bien incluso cuando nadie lo estaba vigilando. Eso es lo que don Porfirio valuaba más que cualquier otra cosa. No el trabajo que hacía alguien cuando lo miraban, sino el trabajo que hacía cuando creía que nadie lo estaba viendo. Y entonces llegó el momento que todo lo cambió. Fue un día como cualquier otro, aparentemente normal. Aparentemente sin importancia. Pero fue el día que determinó el resto de la vida de don Agustín y, consecuentemente, el resto de la vida de doña Felicia y sus hijos, e incluso generaciones después. Don Porfirio llamó a don Agustín a su oficina. Era una habitación pequeña en el casco principal de la hacienda, llena de papeles y documentos. Don Agustín nunca había estado ahí antes. Los trabajadores como él no tenían razón para estar en ese lugar. Entró nervioso, preocupado de que hubiera hecho algo mal. Pero don Porfirio sonrió, le ofreció un asiento y le hizo una pregunta simple pero profunda. Le preguntó a don Agustín qué quería en la vida, no qué esperaba, no qué creía que podría lograr, sino qué quería realmente. Don Agustín quedó confundido por la pregunta. Nadie le había preguntado eso antes. Los pobres no pensaban en lo que querían. Los pobres pensaban en lo que necesitaban, en cómo sobrevivir al siguiente día. Pero don Porfirio presionó la pregunta. Y lentamente don Agustín comenzó a hablar. Habló de su esposa. Habló del deseo de tener un lugar propio. Habló de querer que sus hijos, si es que los tenía, tuvieran una oportunidad mejor que la que él había tenido. Habló de querer, algún día, poder descansar sin sentir miedo del futuro. Don Porfirio escuchó sin interrumpir. Y cuando don Agustín terminó de hablar, don Porfirio hizo algo extraordinario. Le dijo que quería hacer un trato con él. No un trato de negocios normal, sino un trato que solo podía existir entre dos hombres que entendían el valor de la honestidad absoluta. El trato era este. Don Porfirio había trabajado toda su vida acumulando riqueza. Había gastado 30 años construyendo su imperio desde nada, pero no tenía a quién dejárselo. No tenía familia verdadera. Sus sobrinas estaban en la ciudad, vivían en un mundo completamente diferente, no lo visitaban, no lo llamaban. Cuando muriera, su riqueza iría a abogados y burócratas. Sería dispersada, malgastada, invertida en cosas que él nunca habría querido. Y don Porfirio eso lo sabía. Así que había decidido hacer algo diferente. Había decidido guardar dinero. Mucho dinero. Lo había hecho en secreto durante años. Lo había sacado poco a poco de sus cuentas, lo había acumulado. Y quería que don Agustín fuera el guardián de ese dinero. No el propietario todavía. El guardián.
alguien que lo cuidara, que lo protegiera, alguien que pudiera ser de confianza absoluta. El dinero era en monedas de plata y oro principalmente. Eran ahorros de toda una vida. Eran ganancias de negocios. Era dinero que don Porfirio había puesto a un lado durante 30 años. Era suficiente para comprar tierra. Era suficiente para construir casas. Era suficiente para cambiar completamente la vida de don Agustín y su familia. Pero había una condición. Había muchas condiciones en realidad. La primera condición era que don Agustín debería guardar el dinero en un lugar que solo él conociera. Debería esconderlo. Debería protegerlo. Debería mantenerlo a salvo de ladrones, de familiares ambiciosos, de cualquier persona que quisiera robarlo. Don Agustín aceptó. La segunda condición era que nunca, bajo ninguna circunstancia, debería revelar la existencia del dinero. No a su esposa, no a sus hijos, no a sus padres si aún vivían, no a nadie. Era un secreto absoluto. Nadie más en el mundo podría saber de la existencia de ese dinero. Don Agustín miró los ojos de don Porfirio y vio que hablaba en serio, completamente en serio. Aceptó también. La tercera condición era que debería usar ese dinero solo en caso de emergencia verdadera. No para lujos, no para mejorar su vida de forma ostentosa, no para llamar la atención. Solo en caso de que su familia estuviera en peligro verdadero, de que se muriera de hambre, de que estuviera en situación de vida o muerte. Eso era cuando podría usar el dinero. Don Agustín asintió. La cuarta condición era la más importante. Era la condición que definiría todo. Cuando don Porfirio muriera, ese dinero sería de don Agustín. Sería suyo legítimamente, pero solo si había cumplido con las otras condiciones, si había guardado el secreto, si lo había escondido, si lo había mantenido seguro, si lo había usado solo en caso de emergencia, si había demostrado de forma práctica que era un hombre honrado, un hombre de palabra, un hombre digno de confianza. Solo entonces el dinero sería completamente suyo. Don Porfirio le extendió una mano a don Agustín. Le pidió que hiciera una promesa bajo juramento. Que hiciera una promesa delante de Dios, delante de un testigo que don Porfirio llamó, delante de documentos legales que fueron firmados. Que hiciera una promesa que pudiera llevar a la tumba. Don Agustín hizo esa promesa. Tomó la mano de don Porfirio. Y en ese momento su vida cambió para siempre. Don Porfirio le entregó entonces un documento. No era un contrato legal complicado, era un documento simple, escrito en la letra de don Porfirio, que describía dónde estaba escondido el dinero. Las indicaciones eran detalladas, eran específicas, eran algo que solo alguien que conociera muy bien la hacienda podría entender. El dinero estaba enterrado en un lugar especial, estaba en una bolsa especial. Estaba marcado de una forma especial, y solo don Agustín sabría dónde encontrarlo. Don Agustín tomó ese documento como si fuera el objeto más precioso del mundo. Porque eso era. Ese documento representaba la confianza de un hombre en él. Representaba la fe en que era honrado. Representaba la posibilidad de un futuro mejor. Guardó ese documento como si fuera un tesoro. Lo metió bajo su ropa, lo llevó consigo a todas partes, y cuando regresó a casa ese día, donde doña Felicia lo esperaba con una cena simple, decidió que no le diría nada. No porque fuera mentiroso, no porque fuera deshonesto, sino porque había hecho una promesa. Una promesa bajo juramento. Una promesa que le había pedido que no la rompiera con nadie, ni siquiera con la persona que amaba más que a nadie en el mundo. Y don Agustín era un hombre de palabra. Los días pasaron, los meses pasaron, los años pasaron. Don Agustín continuó trabajando en la hacienda. Continuó siendo el hombre confiable que siempre había sido. Continuó ganando su salario. Continuó dando ese dinero a doña Felicia para que lo guardara en su lata.
Pero el verdadero dinero, el dinero del don Porfirio, continuaba escondido. Continuaba guardado en el lugar que solo don Agustín conocía. Continuaba siendo un secreto que comía en su corazón cada día. Doña Felicia no sospechaba nada. Veía a su marido como siempre lo había visto, como un hombre trabajador, como un hombre que hacía su deber, como un hombre que la amaba aunque raramente lo demostrara con palabras. Porque en el mundo rural donde vivían, los hombres no hablaban de amor. Los hombres simplemente trabajaban, traían dinero a casa, protegían a su familia. Eso era lo que demostraba el amor. Pasaron 10 años. Doña Felicia y don Agustín tuvieron 2 hijos en ese tiempo. El primero fue un varón que nació en una noche de lluvia, casi sin ayuda de comadrona porque don Agustín no tenía dinero para pagarle. El niño nació sano, aunque pequeño. Doña Felicia lo miró a los ojos y sintió un amor que nunca antes había experimentado. Un amor tan fuerte que le asustaba. Un amor que la hizo darse cuenta de que finalmente tenía algo que era completamente suyo. El segundo fue una mujer. Nació 3 años después, también en dificultades, también sin lujos. Doña Felicia la miró y vio en ella el futuro. Vio en ella la posibilidad de que una mujer de su familia pudiera tener una vida mejor que la suya. Don Agustín era un padre dedicado dentro de sus posibilidades. Trabajaba durante el día. Llegaba a casa agotado, pero siempre tenía tiempo para sus hijos. Los levantaba en sus brazos, les hablaba, les enseñaba sobre la vida. Y aunque nunca habló directamente sobre el dinero escondido, doña Felicia a veces lo escuchaba hablando con los niños sobre la honestidad, sobre la importancia de mantener la palabra, sobre cómo un hombre es tan valioso como lo honrado que sea. Y pasaron más años. Don Agustín envejecía. Su cuerpo se hacía más lento. El trabajo en los campos comenzó a cobrar su precio. Sus manos se deformaban por el trabajo duro. Su espalda se curvaba. Pero su espíritu continuaba siendo fuerte, continuaba siendo íntegro, continuaba guardando el secreto como si fuera el deber más importante de su vida. Don Porfirio también envejecía, se volvía más lento, más frágil, más consciente de su propia mortalidad, pero continuaba trabajando, continuaba visitando la hacienda regularmente. Y a veces miraba a don Agustín con una expresión que era una mezcla de aprobación, respeto y también algo de tristeza. Era la tristeza de saber que pronto tendría que irse, que tendría que dejar el mundo, que su tiempo se acababa. Entonces llegó el día en que don Porfirio enfermó. Fue una enfermedad repentina, un malestar que comenzó un lunes y que el viernes ya lo tenía postrado en cama. Fue algo en el pecho. Fue algo que los doctores del pueblo no supieron cómo tratar. Don Porfirio sabía que se moría. Sabía que su tiempo había llegado. Envió a llamar a don Agustín. No fue una llamada formal. Fue un mensaje simple pasado de boca en boca. Que viniera a la hacienda, que viniera pronto, que había algo importante que necesitaba hacer. Don Agustín llegó a la hacienda una tarde. Fue directamente a la habitación de don Porfirio. El viejo patrón estaba acostado en una cama grande, envuelto en sábanas blancas que casi le llegaban al cuello. Veía pequeño en esa cama. Veía frágil. Veía como si la enfermedad hubiera tomado todo lo que era fuerte en él y lo hubiera dejado convertido en apenas un fantasma. Pero sus ojos seguían siendo penetrantes. Sus ojos seguían siendo los ojos de alguien que notaba todo. Don Porfirio miró a don Agustín y sonrió débilmente. Le preguntó a don Agustín si había guardado bien el dinero, si lo había mantenido seguro, si había guardado el secreto. Don Agustín asintió. Dijo que sí. Dijo que todo estaba exactamente donde lo había dejado. Dijo que nadie lo sabía. Dijo que nadie jamás lo sabría hasta que don Porfirio muriera y el dinero fuera completamente suyo. Don Porfirio cerró los ojos, y entonces hizo algo que sorprendió a don Agustín. Comenzó a hablar,
comenzó a contar su historia. Comenzó a explicar por qué había hecho lo que había hecho. ¿Por qué había puesto su dinero en manos de un trabajador pobre? ¿Por qué había hecho esa promesa? ¿Por qué había exigido que guardara el secreto? Dijo que había pasado toda su vida acumulando riqueza. Dijo que había hecho negocios. Dijo que había invertido. Dijo que había construido un imperio. Pero cuando miró alrededor, cuando vio que estaba a punto de morir, se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Se había enfocado tanto en construir cosas que se había olvidado de construir una familia. Se había enfocado tanto en acumular dinero que se había olvidado de acumular relaciones. Se había enfocado tanto en ser rico que se había olvidado de ser feliz. Y sabía que cuando muriera, toda su riqueza iría a personas que nunca lo habían visitado. Iría a familiares que no lo conocían. Iría a abogados que solo veían números. Y eso le pareció una injusticia terrible contra todo lo que había trabajado para construir. Así que decidió hacer algo diferente con una parte de su dinero. Decidió ponerlo en manos de alguien que era realmente valioso. Alguien que era honrado no porque ganara dinero por serlo, sino porque su honestidad era tan profunda que no podía ser de otra forma. Alguien que podía confiar no solo con dinero, sino con su propia alma. Don Porfirio miró a don Agustín directamente a los ojos y le dijo algo que don Agustín jamás olvidaría. Le dijo que don Agustín era el hombre más honrado que jamás había conocido, que en 30 años de saber quién era don Agustín nunca lo había visto hacer una sola cosa deshonrada, que cuando muchos hombres habrían tomado el dinero y se habrían ido, don Agustín se había quedado, que cuando muchos hombres habrían revelado el secreto, don Agustín se había callado, que don Agustín había pasado la prueba. Había pasado la prueba más importante que alguien podría pasar. Y entonces don Porfirio le entregó a don Agustín un documento nuevo, un documento legal que había sido preparado por abogados. Un documento que transfería legalmente todo ese dinero a nombre de don Agustín. Un documento que hacía oficial lo que había sido una promesa. Un documento que significaba que cuando don Porfirio muriera, el dinero sería completamente, legalmente, irrevocablemente de don Agustín. Don Agustín tomó el documento. Temblaba. Estaba cayendo, estaba llorando sin poder controlarse. Don Porfirio le puso una mano en el hombro y le pidió algo más. Le pidió que continuara guardando el secreto, que no le dijera a nadie, que esperara a que el dinero fuera necesario, que lo usara sabiamente, que no malgastara lo que había sido acumulado con una vida de trabajo. Don Agustín hizo una nueva promesa. Prometió que haría exactamente eso, que continuaría guardando el secreto, que esperaría, que usaría el dinero sabiamente. 3 días después, don Porfirio murió. Murió en su sueño. Murió sin dolor. Murió habiendo hecho lo que se había propuesto hacer. Había puesto su legado en manos de alguien que realmente lo merecía. La muerte de don Porfirio causó algo de revuelo en el pueblo. Los sobrinos que vivían en la ciudad llegaron. Los abogados comenzaron a revisar los documentos. Hubo discusiones sobre la herencia. Pero extrañamente nadie mencionó a don Agustín. Nadie mencionó el dinero que había sido transferido. Los documentos legales estaban en orden. Fueron procesados discretamente. Y cuando todo terminó, cuando la hacienda finalmente fue vendida en partes para pagar las deudas que don Porfirio había dejado, don Agustín continuaba siendo simplemente otro trabajador del pueblo. Pero ahora era un trabajador que tenía un secreto que lo hacía millonario en potencia. Continuó trabajando. Continuó viviendo con su esposa e hijos en la misma pobreza de siempre. Continuó guardando su dinero en una lata. Continuó siendo el mismo don Agustín que siempre había sido, porque la promesa aún estaba en vigor, el secreto aún estaba en su corazón, y la necesidad aún no había llegado para justificar el uso del dinero. Los años continuaron pasando.
Los hijos de don Agustín crecieron. El niño se convirtió en adolescente y luego en hombre. A los 16 años anunció que se iría a la ciudad para buscar trabajo. Fue una noticia que rompió el corazón de doña Felicia, pero que ella entendía. Entendía que un joven necesitaba perseguir sus propios sueños. Entendía que el pueblo no tenía suficiente para él. Así que lo despidió con una bendición, con un paquete de comida y con el conocimiento de que tal vez nunca lo volvería a ver. La hija, en cambio, se quedó. Se quedó en el pueblo. Se casó con un hombre que también era pobre, que también era trabajador. Y ella continuó la tradición de su madre. Continuó limpiando casas, continuó vendiendo lo que podía, continuó luchando para sobrevivir. Doña Felicia envejecía junto con don Agustín. Su pelo se volvió blanco, su piel se arrugó, su cuerpo se cansaba más fácilmente, pero su espíritu continuaba siendo fuerte. Continuaba amando a su marido, aunque los años hubieran hecho que mostraran ese amor de formas cada vez más silenciosas. Don Agustín también envejecía. Sus manos se deformaban más, su espalda se curvaba más, su respiración se hacía más difícil con cada año que pasaba. Pero continuaba trabajando, continuaba siendo el hombre que había sido siempre. Y aunque nunca dijo nada sobre el dinero, a veces doña Felicia lo veía mirando en la dirección de la choza que don Porfirio le había dejado. Miraba con una expresión que era complicada. Era como si viera el lugar y supiera que contenía un secreto, como si supiera que ahí había algo importante, pero nunca preguntó. Respetaba a su marido demasiado para preguntar, y entonces, sin aviso previo, don Agustín se enfermó. La enfermedad llegó como un ladrón en la noche. No fue gradual, fue repentina, fue devastadora. Fue algo en el pecho, algo que los doctores del pueblo no supieron cómo tratar. Era como si el mismo cuerpo de don Agustín finalmente hubiera decidido que había trabajado suficiente, que había cargado suficiente, que era hora de descansar. Don Agustín estuvo enfermo durante 3 semanas, 3 semanas de agonía, 3 semanas de respiración difícil. 3 semanas de doña Felicia cuidándolo, dándole agua, limpiándole la frente con paños húmedos, rezando a Dios para que lo salvara. Pero Dios no lo salvó. Tal vez porque sabía algo que doña Felicia aún no sabía. Tal vez porque sabía que había algo que don Agustín necesitaba que quedara incompleto. Tal vez porque sabía que había un secreto que aún necesitaba ser revelado. Don Agustín murió una madrugada, con doña Felicia a su lado, sosteniendo su mano mientras respiraba por última vez. Y cuando don Agustín murió, el secreto murió con él. El dinero continuaba escondido bajo el piso de la choza que don Porfirio le había dejado. El documento que describía dónde estaba continuaba escondido. Las instrucciones, el mapa, las claves, todo eso continuaba siendo un misterio. Porque don Agustín había guardado el secreto tan bien que se lo había llevado a la tumba. Doña Felicia lloró la muerte de su marido como llora cualquier mujer que ha pasado 30 años con alguien. Lloró en la funeraria, lloró durante el velorio, lloró en el cementerio mientras bajaban el ataúd a la tierra, lloró en las noches cuando se daba cuenta de que estaba sola. Lloró porque había perdido al hombre que la había sostenido durante toda su vida. Pero entonces doña Felicia tuvo que enfrentarse a la realidad. Y la realidad era brutal. Era una realidad que muchas mujeres viudas en su situación tenían que enfrentar. Tenía deudas. El funeral había sido costoso. Tenía que pagar la funeraria. Tenía que pagar el cementerio. Tenía que pagar a la comadre que la había ayudado durante los días después de la muerte. No tenía dinero. La lata que habían estado llenando durante años apenas tenía lo suficiente para cubrir los gastos más básicos. La dueña de la casa donde vivían le dijo que podía quedarse un mes más, pero después tendría que irse. No tenía dónde ir. No tenía a nadie. Su hijo estaba en la ciudad, viviendo su propia vida. Su hija estaba en el pueblo,
pero tenía su propia familia que alimentar. Doña Felicia estaba completamente sola, absolutamente sola, en una edad donde conseguir trabajo era cada vez más difícil, en una situación donde la vida parecía haber llegado a su final, sin esperanza, sin futuro, sin nada. Fue durante estos días de desesperación que alguien del pueblo, alguien que era amigo de don Agustín, le contó que su marido había heredado un terreno años atrás, que había un acta notarial que lo comprobaba, que ese terreno estaba a nombre de don Agustín, registrado en la municipalidad, que era su ahora, que era su herencia. Doña Felicia no sabía nada de esto. Don Agustín nunca le había hablado sobre un terreno, nunca le había mencionado una herencia. Pero el amigo insistía. Dijo que era verdad, dijo que había visto los papeles, dijo que debería investigar. Con una mezcla de esperanza y confusión, doña Felicia fue a la municipalidad. Tardó semanas en conseguir que le mostraran los papeles, pero cuando finalmente pudo ver el acta, vio que era verdad. Su marido era dueño de un terreno. El terreno no era grande, era apenas 2 hectáreas, pero era de él, era suyo ahora, era su herencia, era su última esperanza. El terreno quedaba a las afueras del pueblo, en una dirección que doña Felicia casi nunca había ido. Era tierra que había estado abandonada durante años. Nadie la cuidaba, nadie la trabajaba. Simplemente estaba allí, esperando. Esperando como si supiera que alguien vendría algún día a reclamarlo. Esperando como si supiera que había un propósito que se cumpliría. Y sobre ese terreno estaba una construcción vieja, muy vieja. Era una choza de adobe y palma. Las paredes estaban resquebrajadas, el techo tenía agujeros, la puerta colgaba de sus bisagras, amenazando con caerse al suelo. El piso, desde lo que doña Felicia podía ver, estaba también en mal estado. Era casi una ruina. Era lo que el título del documento decía que era, una propiedad sin valor aparente. Una choza de barro que a nadie le importaba. Una construcción que parecía como si estuviera esperando que alguien la derribara. Doña Felicia fue a ver el terreno por primera vez después de descubrir que era suyo. Caminó por el camino de tierra, bajo el sol caliente del mediodía, con los pies adoloridos y el corazón pesado. Llegó al lugar. Vio la choza. Vio cómo el tiempo la había carcomido. Vio cómo los insectos y los animales habían hecho su hogar en esas paredes. Vio cómo la naturaleza había comenzado a reclamar lo que había sido construido por humanos. Y lloró. Lloró porque esto era todo lo que le dejaba su marido. 30 años de matrimonio, 30 años de trabajo juntos, y lo único que quedaba era esta ruina. Una choza de barro, una construcción que no tenía valor, una herencia que parecía una broma del destino. Pero doña Felicia era una mujer práctica. Era una mujer que había aprendido a vivir con lo poco que tenía. Era una mujer que sabía que llorar no iba a cambiar la situación. Pensó que por lo menos podía vivir aquí. Podía limpiar la choza. Podía reparar lo que fuera posible reparar. Era suyo. Finalmente, después de toda una vida de pobreza, después de todo lo que había sufrido y sacrificado, había algo que era completamente suyo. No era rico, no era valioso según los estándares del mundo, pero era de ella. Nadie podía quitárselo. Eso era suficiente. Comenzó a limpiar la choza el día siguiente. Fue un trabajo agotador. Tardó días enteros. Sacó toda la basura que había adentro. Barrió, limpió, abrió las puertas y las ventanas para que entrara el aire fresco. Poco a poco, con cada día que pasaba, la choza empezó a parecer menos un lugar muerto y más un lugar donde alguien podía vivir. Sus manos se lastimaban con los vidrios rotos y las maderas astilladas. Su espalda dolía de estar doblada durante horas. Pero continuaba trabajando. Continuaba limpiando. Sus hijos la ayudaron en algunas ocasiones.
Su hija especialmente, que sentía una tristeza profunda por lo que su madre estaba pasando, vino varios días para ayudar a limpiar. Trajeron agua, trajeron escobas, trajeron herramientas simples, y juntas, madre e hija, comenzaron a transformar esa ruina en un lugar donde se podía vivir. Fue durante esa limpieza, durante uno de esos días calurosos donde el sudor caía sin parar, cuando sucedió algo extraño. Algo que cambiaría todo. Mientras doña Felicia barría en una de las esquinas de la choza, mientras tiraba el polvo acumulado de años, descubrió que las tablas del piso no estaban completamente fijas. Había una tabla que se movía. Estaba suelta. Se movía cuando la tocaba. Con curiosidad, doña Felicia la levantó con cuidado. Esperaba encontrar simplemente tierra debajo. Esperaba encontrar tal vez algún espacio para que el aire circulara bajo la choza. Pero cuando la levantó, vio algo que la hizo detenerse completamente. Vio un espacio hueco, un espacio que parecía que alguien había cavado deliberadamente bajo el piso de la choza. Un espacio que había sido creado con propósito. Un espacio que había sido dejado a propósito. El corazón de doña Felicia empezó a latir rápidamente, muy rápidamente. Su mente comenzó a jugar con las posibilidades. ¿Qué podría haber debajo de su casa? ¿Por qué su marido no le había contado nada sobre esto? ¿Por qué tenía un espacio secreto bajo el piso? ¿Por qué había guardado algo tan cuidadosamente que lo había escondido bajo tierra? Con las manos temblando, con la respiración agitada, doña Felicia metió el brazo en el hueco. El espacio era oscuro, era profundo. Tocó cosas, tocó tierra, tocó roca, y entonces tocó algo diferente. Tocó tela, tocó algo que no era suelo, tocó algo que había sido puesto deliberadamente en ese lugar. Era una bolsa de tela vieja, deteriorada por el tiempo y la humedad, pero que claramente contenía algo adentro. La bolsa era más pesada de lo que doña Felicia habría esperado. Era como si contuviera cosas sólidas, cosas densas, cosas valiosas. Doña Felicia sacó la bolsa con cuidado, como si fuera una criatura delicada que pudiera romperse. Sacó la mano del hueco. Se sentó en el piso de tierra, con los dedos temblando, con la respiración superficial. Doña Felicia abrió la bolsa, y cuando la abrió, cuando vio lo que estaba adentro, su mundo cambió para siempre. Dentro de la bolsa había dinero. No era poco dinero, era mucho dinero. Eran fajos de billetes, eran monedas antiguas de plata, eran monedas de oro. Era una fortuna que estaba guardada en el piso de una choza de adobe, esperando a ser encontrada. Una fortuna que había estado allí durante años, tal vez durante décadas, esperando en silencio. Doña Felicia se sentó en el piso con la bolsa en las manos, sin poder creer lo que estaba viendo. Sus manos temblaban incontrolablemente. Sus lágrimas caían sin que ella pudiera controlarlas. Las lágrimas corrían por sus mejillas, caían sobre sus manos, caían sobre el dinero. Después de 20 años de trabajo sin parar, después de una vida entera de pobreza y sacrificio, después de enterrar a su marido sin siquiera saber que él guardaba un secreto tan enorme, después de estar a punto de perderlo todo, de quedarse sin hogar, de quedarse sin futuro, su destino había dado un giro tan inesperado que casi no podía comprenderlo. Era como si don Agustín, incluso en la muerte, continuara cuidándola. Era como si tuviera un ángel guardián que había dejado un regalo antes de partir. Doña Felicia contó el dinero lentamente, contó cada billete, contó cada moneda. Y cuando terminó de contar, supo exactamente cuánto había. Era más de lo que ella ganaba en 10 años. Era más de lo que ella vería en toda una vida de trabajo. Era más que suficiente para cambiar todo. Pero entonces, mientras miraba el dinero, mientras intentaba asimilar lo que estaba pasando, mientras intentaba entender por qué su marido había guardado esto durante tanto tiempo, doña Felicia comenzó a hacerse preguntas.
comenzó a preguntarse de dónde venía ese dinero. No era dinero que ella reconociera como parte de los ahorros que habían hecho juntos. El dinero que habían ahorrado durante los años estaba en el lata que ella guardaba. Este dinero era diferente, era más antiguo. Las monedas eran de tipos que ella no había visto en años. Los billetes eran de ediciones antiguas. ¿Por qué su marido lo había escondido bajo el piso? ¿Por qué nunca le había dicho? ¿Por qué había guardado ese secreto durante toda su vida? Y entonces, como si fuera una respuesta que había estado esperando toda su vida para llegar, doña Felicia recordó algo. Recordó una conversación que había escuchado años atrás. Una conversación que don Agustín tenía con otro hombre, hablando en voz baja en la cocina, cuando creía que ella estaba durmiendo. Había sido una madrugada. Ella había tenido sed y se había levantado para ir a beber agua. Había escuchado voces en la cocina. Se había acercado silenciosamente. Había escuchado a don Agustín hablando con otro hombre. El otro hombre era alguien que ella no había visto antes, alguien que parecía ser importante, aunque no sabía quién era. Don Agustín había mencionado a un patrón, había mencionado una hacienda, había mencionado dinero que el patrón le había dado. Pero doña Felicia había entendido muy poco en ese momento. Había estado medio dormida. Había estado confundida. Cuando don Agustín la había visto, había dejado de hablar. El otro hombre se había ido, y nunca volvieron a mencionar el tema. Pero ahora, mirando el dinero, mirando las monedas antiguas, recordando esa conversación, todo comenzaba a tomar forma en su mente. El dinero, el secreto, la promesa, todo comenzaba a tener sentido. Su marido había estado guardando algo que no era suyo completamente, algo que le había sido confiado bajo promesa de secreto, algo que, técnicamente, tal vez no debería ser suyo. Y aquí es donde la historia se ponía compleja, porque doña Felicia se enfrentó a una decisión que ninguna persona debería tener que hacer. Un dilema que no tenía respuesta correcta. Un dilema que la atormentaría durante años, porque si el dinero había sido un regalo, entonces era de ella. Era suyo legítimamente. Legalmente era suyo ahora que don Agustín había muerto. Pero si el dinero era un depósito, si el dinero debía ser guardado y tal vez devuelto algún día, entonces ella estaba siendo egoísta al quedárselo. Entonces ella estaba traicionando la memoria de su marido al usarlo para su propio beneficio. Doña Felicia pasó noches sin dormir pensando en esto. Pasó días enteros sentada en el piso de su choza, mirando el dinero, preguntándose qué debería hacer, preguntándose si debería revelarlo, preguntándose si debería buscarlo, preguntándose si debería simplemente esconder el dinero nuevamente y pretender que nunca lo había encontrado. Había suficiente dinero allí para cambiar su vida completamente, para finalmente poder descansar, para poder dejar de trabajar, para poder tener una vejez tranquila. Era lo que siempre había soñado, pero ese dinero venía con una culpa que no podía ignorar. Venía con la sensación de que estaba haciendo algo incorrecto. Venía con la sensación de que estaba traicionando a su marido. Decidió investigar. Decidió descubrir la verdad sobre ese dinero. Preguntó en el pueblo sobre don Agustín, preguntó sobre sus trabajos, preguntó sobre personas que lo conocían. Preguntó sobre el patrón que había mencionado. Preguntó sobre la hacienda. Y poco a poco, hablando con personas, preguntando discretamente, investigando cuando podía, la historia fue saliendo a la luz. Fue como desenterrar los secretos del pasado, los secretos que su marido había llevado en silencio durante toda su vida, los secretos que había guardado tan celosamente que ni siquiera ella los había conocido. Un anciano del pueblo, alguien que había trabajado también en la hacienda años atrás, le contó sobre don Porfirio. Le contó que había sido un hombre muy rico. Le contó que don Agustín había trabajado para él durante años.
Le contó que el patrón había confiado en don Agustín más que en cualquier otro hombre que conociera. Otro hombre, un abogado del pueblo, le mostró algunos documentos viejos, documentos que describían la transferencia de un terreno a nombre de don Agustín años atrás, documentos que indicaban que había habido una transacción legal, documentos que sugerían que don Porfirio había dado algo a don Agustín, algo que había sido registrado oficialmente. Doña Felicia comenzó a reconstruir la historia. Comenzó a entender que su marido había sido alguien especial para el patrón, que el patrón había confiado en él, que el patrón le había dado algo, que ese algo probablemente era el dinero que estaba escondido bajo su choza. Pero aún faltaba entender el por qué. ¿Por qué el patrón le había dado dinero? ¿Por qué le había pedido que lo guardara en secreto? ¿Por qué había hecho que don Agustín guardara una promesa que lo atormentó durante toda su vida? Fue cuando fue a la municipalidad a revisar más documentos que descubrió algo que cambió todo nuevamente. Encontró referencias a un diario que don Porfirio había dejado. El diario no estaba en la municipalidad, pero había una mención de que existía. Había una mención de que los herederos de don Porfirio lo tenían. Doña Felicia rastreó a los herederos. Tardó meses. Fue un proceso frustrante, lleno de puertas cerradas y personas que no querían hablar. Pero finalmente encontró a una mujer que era prima del patrón, una mujer que vivía en la ciudad, una mujer que había heredado el diario cuando don Porfirio murió. Doña Felicia le escribió una carta donde explicaba quién era. Una carta donde explicaba que su marido había trabajado para don Porfirio. Una carta donde le pedía que le permitiera ver el diario. Una carta que fue honesta, que fue sincera, que fue directa. Para su sorpresa, la mujer respondió. La mujer dijo que sí, que estaría dispuesta ya a mostrarle el diario, que reconocía el nombre de don Agustín del diario de su primo, que comprendía por qué ella quería saber más. Doña Felicia viajó a la ciudad. Fue la primera vez que salía del pueblo en años. Fue un viaje que la asustaba. Fue un viaje que la emocionaba. Cuando llegó a la casa de la mujer, cuando vio el diario, cuando comenzó a leer las palabras de don Porfirio, finalmente entendió todo. El diario describía todo. Describía cómo don Porfirio había trabajado toda su vida acumulando riqueza. Describía cómo se daba cuenta de que estaba a punto de morir. Describía cómo había decidido que quería que su legado fuera un acto de bondad, no una dispersión de dinero entre personas que no lo merecían. Describía a don Agustín. Describía cómo lo había observado durante años. Describía cómo lo había elegido. Describía cómo le había dado el dinero como una prueba de carácter. Describía cómo quería que don Agustín demostrara que era un hombre honrado. Y en el diario, don Porfirio escribió algo que doña Felicia nunca olvidaría. Escribió: si don Agustín llega a esta edad, si don Agustín continúa siendo el hombre honrado que es, entonces el dinero es suyo, completamente suyo. No hay deuda, no hay obligación. Es un regalo. Es mi forma de decirle que su honestidad, su integridad, su carácter, son más valiosos que todo el dinero que jamás podría acumular. Es mi forma de reconocer que es un verdadero hombre. Es mi forma de decirle adiós. Cuando doña Felicia leyó esas palabras, cuando comprendió finalmente lo que su marido había hecho durante toda su vida, cuando entendió que don Agustín había guardado el secreto no por obligación, sino por honor, cuando se dio cuenta de que don Agustín había amado tanto a don Porfirio que había mantenido su promesa incluso cuando habría sido tan fácil romperla, doña Felicia lloró. Lloró como nunca antes había llorado. Lloró por su marido. Lloró por el hombre que había vivido con una carga que ella jamás supo que llevaba. Lloró por el sacrificio que había hecho. Lloró porque finalmente comprendía por qué don Agustín había sido quien era. Cuando regresó al pueblo,
Cuando regresó a su choza, cuando se sentó nuevamente frente al dinero, doña Felicia supo exactamente qué hacer. Supo exactamente qué habría querido don Agustín que hiciera. Decidió que el dinero era suyo. Legalmente era suyo. Moralmente era suyo. Don Porfirio había querido que fuera de don Agustín. Y ahora que don Agustín había muerto, era de ella. No había nadie más vivo que pudiera reclamarlo. No había nadie más que tuviera derecho a él. El dinero era suyo, pero también decidió que no usaría todo el dinero solo para ella. Decidió que parte de él iría a un lugar donde pudiera hacer bien. Doña Felicia donó una porción significativa del dinero a la iglesia del pueblo. Donó dinero para reparaciones importantes. Donó dinero para que se colocaran nuevas campanas. Donó dinero para mejoras que el pueblo necesitaba. Donó dinero para reparaciones en la escuela del pueblo. La escuela era vieja. Tenía techos que goteaban. Tenía pisos que eran peligrosos. Donó suficiente dinero para que repararan todo. Donó dinero a familias más pobres aún que ella. Fue a los hogares más miserables del pueblo. Fue a las viudas que eran aún más solas que ella. Fue a los huérfanos que no tenían a nadie. Y les dio dinero, no mucho de una sola vez, pero suficiente para cambiar sus vidas. Fue como si quisiera honrar la memoria de su marido reparando el mundo, pequeñito a pequeñito. Fue como si quisiera que el dinero de don Porfirio, el dinero que había sido acumulado con trabajo y sacrificio, sirviera para un propósito hermoso. Con el resto del dinero, hizo exactamente lo que siempre había soñado. Reparó la choza de adobe. No la convirtió en un palacio. No cambió completamente su vida de manera ostentosa. Simplemente reparó lo que tenía. Arregló el techo, puso tejas nuevas, arregló las paredes, rellenó las grietas, pintó las puertas. Las pintó de un color hermoso, un color que reflejaba la vida. Plantó un jardín, plantó flores, plantó árboles de frutas, creó un espacio donde podía vivir con dignidad. Finalmente, después de toda una vida de trabajo, después de toda una vida de sacrificio, tenía un hogar que era hermoso y que era completamente suyo. La gente del pueblo comenzó a notar el cambio en doña Felicia. Notaron que su casa estaba siendo reparada. Notaron que se veía menos cansada. Notaron que tenía una nueva paz en sus ojos. Y empezaron a susurrar. Empezaron a especular. Empezaron a preguntarse de dónde venía el dinero. Empezaron a hacer historias. Empezaron a inventar explicaciones. Algunos dijeron que doña Felicia había encontrado un tesoro. Otros dijeron que su marido había dejado dinero escondido. Otros dijeron que ella estaba siendo moralmente cuestionable al gastar lo que había sido quién sabe de dónde. Pero lo que nadie supo fue la verdad completa. Lo que nadie supo fue la historia de don Agustín. Lo que nadie supo fue el acto de honestidad que había definido toda una vida. Pero la historia no termina aquí, porque cuando las personas del pueblo se enteraron de lo que había sucedido, cuando se corrió la voz sobre el dinero que doña Felicia había encontrado, surgieron problemas. Problemas que habrían sido cómicos si no fueran tan crueles. Resultó que había un sobrino del patrón don Porfirio que vivía en la ciudad. Era alguien que nunca había visitado al patrón cuando estaba vivo, alguien que no lo había llamado, alguien que había ignorado su existencia durante toda su vida. Pero cuando se enteró que don Porfirio había muerto, cuando se enteró que había una herencia, de repente desarrolló un interés profundo en lo que su tío le había dejado. Este sobrino había oído hablar del dinero. Había escuchado rumores en la familia. Alguien le había contado que don Porfirio había acumulado una fortuna. Alguien le había dicho que esa fortuna había sido dada a alguien. Y cuando supo que el dinero estaba en manos de una viuda pobre, decidió que algo estaba mal. Decidió que se había cometido una injusticia. Decidió que ese dinero debería ser parte de su herencia. El sobrino contrató a abogados de la ciudad que eran caros y que eran efectivos. Amenazó con demandas. Dijo que ese dinero había sido sustraído de la hacienda de forma ilegal.
Dijo que su tío no tenía derecho legal a darlo. Dijo que si el patrón le había dado el dinero a don Agustín, ese don fue hecho bajo engaño o bajo durez de alguna forma. Dijo que la viuda era una estafadora que había engañado a un hombre pobre para obtener riqueza. Dijo muchas cosas. Dijo cosas que eran injustas. Dijo cosas que eran mentiras. Fue una batalla legal que duró años. Una batalla que fue especialmente cruel porque doña Felicia no tenía dinero para defenderse profesionalmente. Tuvo que usar parte del dinero que el patrón le había dejado para pagar abogados. Tuvo que usar parte del dinero para defenderse en los tribunales. Tuvo que usar parte del dinero para probar que todo era legítimo. Fue un proceso frustrante. Fue un proceso donde a veces parecía que el sobrino iba a ganar. Fue un proceso donde los abogados del sobrino presentaban argumentos que sonaban convincentes. Fue un proceso donde doña Felicia tenía que estar en el juzgado, tenía que responder preguntas, tenía que defenderse de acusaciones que la herían profundamente. Pero doña Felicia tenía algo que el sobrino no tenía. Tenía la verdad, tenía documentos, tenía el diario de don Porfirio. Tenía testigos que podían atestar que don Porfirio había dado el dinero voluntariamente. Tenía pruebas de que todo había sido hecho legítimamente. Al final, después de años de batallas legales, después de documentos viejos que fueron desenterrados de archivos polvorientos, después de testigos que vinieron a contar lo que habían visto años atrás, la verdad salió a la luz completamente. Fue probado, documentado, demostrado que el patrón había actuado de forma completamente legal, que el dinero era un regalo legítimo, que no había fraude, que no había engaño, que doña Felicia era la propietaria legítima de esos fondos. Y más que eso, fue probado algo mucho más profundo. Fue probado el carácter de don Agustín. Documentos antiguos fueron encontrados, cartas que el patrón había escrito, diarios donde describía a don Agustín como el hombre más honesto que había conocido. Todo esto se presentó ante los tribunales, y los jueces, leyendo estas palabras, comprendieron la verdadera naturaleza de lo que había sucedido. Fue como si el espíritu de don Porfirio se levantara desde la tumba para defender a don Agustín. Fue como si las palabras que don Porfirio había dejado escritas durante años salieran a la luz en el momento exacto en que eran necesarias. Fue una victoria de la verdad sobre el egoísmo. Fue una victoria de la integridad sobre la codicia. El sobrino perdió su demanda. Fue obligado a pagar los costos legales. Fue obligado a reconocer que doña Felicia era la propietaria legítima del dinero. Y aunque se fue amargado, aunque continuó quejándose años después en su vida en la ciudad, fue derrotado. La verdad había prevalecido. La honestidad había ganado. Cuando finalmente todo terminó, cuando todos los papeles fueron firmados, cuando todos los abogados se fueron, cuando el caso fue cerrado, doña Felicia pudo, finalmente, vivir en paz. Pudo vivir en su casa reparada. Pudo vivir sabiendo que su marido había sido honrado. Pudo vivir sabiendo que don Porfirio había reconocido esa honra. Pudo vivir sabiendo que ella finalmente, después de toda una vida de trabajo y sacrificio, había recibido lo que merecía. Y aquí es donde la historia toma un giro final. Un giro que tal vez no esperabas. Porque después de todo esto, después de toda la batalla legal, después de finalmente tener seguridad económica, después de que todo lo que había pasado había terminado, doña Felicia hizo algo que sorprendió a todo el pueblo. Continuó trabajando. No trabajó por necesidad, no tenía que trabajar. Tenía suficiente dinero para no trabajar nunca más, pero trabajó porque era quien era. Trabajó porque no sabía cómo no trabajar. El trabajo estaba en su sangre. El trabajo era parte de su identidad. Pero ahora trabajaba de forma diferente. Trabajaba cuando quería. Trabajaba en el horario que elegía. Trabajaba ayudando a otras viudas pobres del pueblo. Trabajaba enseñando a jóvenes a cocinar.
Enseñaba técnicas que había aprendido durante una vida de trabajo en cocinas ajenas. Trabajaba compartiendo lo que sabía, lo que había aprendido durante una vida de sacrificio. Trabajaba porque quería honrar la vida que había vivido. Trabajaba porque quería que su experiencia no fuera en vano. Vivió muchos años después de esto. Vivió lo suficiente para ver a sus hijos progresar. Su hijo, que se fue a la ciudad, eventualmente encontró trabajo estable. Se casó, tuvo hijos, regresaba al pueblo ocasionalmente para visitar a su madre. Vivió lo suficiente para tener nietos. Vivió lo suficiente para ser respetada en el pueblo no como la viuda pobre que había sido, sino como una leyenda viva. Una mujer que había sido probada por la vida misma. Una mujer cuyo esposo le había dejado un regalo tan profundo que cambió generaciones. Una mujer que había demostrado que la honestidad, la integridad, el honor, estas son las cosas que realmente importan. Y cuando finalmente doña Felicia murió, fue a una edad avanzada, fue en su cama, fue rodeada de la familia que amaba, el pueblo entero vino a rendirle tributo. Vinieron personas que ella había ayudado. Vinieron personas cuyos hijos había enseñado. Vinieron personas que habían aprendido de ella. Vinieron a honrar a una mujer que había demostrado que la vida, incluso cuando es dura, incluso cuando parece injusta, siempre tiene belleza escondida en algún lugar. Tranquilo, porque esta no es una historia sobre cómo una mujer pobre se convirtió en rica. Pero entonces descubrí algo que cambió completamente mi forma de verla. La verdadera riqueza de doña Felicia nunca fue el dinero. La verdadera riqueza era que había vivido los principios que su marido le había enseñado a través de su silencio. Porque, ven, lo que don Agustín le dejó a doña Felicia no fue solo dinero enterrado bajo el piso de una choza. Le dejó un ejemplo de cómo vivir. Le dejó una lección sobre lo que significa ser honrado incluso cuando nadie te está viendo. Le dejó la prueba de que el carácter es más valioso que la riqueza. Le dejó la demostración práctica de que un hombre puede ser probado por sus acciones cuando cree que nadie lo está observando. Y el dinero, bueno, el dinero fue simplemente la herramienta que permitió que doña Felicia finalmente viviera según los principios que había aprendido de su marido. Fue la forma en que el universo, o la vida, o Dios, o lo que creas que sea, recompensó la integridad no solo de don Agustín, sino también de doña Felicia, que eligió hacer lo correcto incluso cuando nadie lo sabría nunca. Que eligió ser honrada con el dinero. Que eligió compartir. Que eligió construir comunidad. Esta es una historia que ha sido olvidada en los archivos del pueblo de Veracruz. Es una historia que probablemente morirá con las personas que la recuerdan, pero es una historia que merece ser contada. Es una historia que merece ser recordada, porque nos enseña algo que hemos olvidado en este mundo moderno. Nos enseña que la honestidad, la integridad, el carácter, estas son las cosas que realmente duran. Estas son las cosas que realmente importan. No el dinero, no la riqueza, no la estatus social, sino quiénes somos como seres humanos. ¿Quién es alguien cuando nadie lo está mirando? ¿Qué hace alguien cuando nadie se enterará nunca? Doña Felicia vivió una vida que parecía, en la superficie, completamente insignificante. Vivió en pobreza, vivió en dificultad, vivió en sacrificio. Pero bajo esa superficie, bajo las capas de pobreza y sacrificio, había una profundidad que muy pocas personas jamás conocerán. Había un viaje espiritual, había una cima a crecimiento del alma. Había una transformación que no se puede medir en pesos, sino en la calidad de la vida que se vive. Había un significado que trasciende lo material. Y su historia, la historia de una viuda humilde que heredó una choza de barro y encontró dentro de ella mucho más que dinero, es un testimonio de que la vida, incluso en sus formas más simples, incluso en sus momentos más duros, está siempre llena de posibilidades. Está siempre llena de secretos esperando a ser descubiertos.
Está siempre llena de significados y sabemos dónde buscarlo. Está siempre llena de sorpresas si tenemos fe. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido la emoción de doña Felicia cuando encontró el dinero, si has comprendido el peso del secreto que don Agustín llevó durante toda su vida, si has entendido lo que significa vivir con integridad, entonces te pido que hagas algo. Te pido que hagas exactamente lo que doña Felicia habría querido que hicieras. Te pido que te suscribas a este canal. Porque hay muchas más historias como esta. Historias de personas comunes que vivieron vidas extraordinarias. Historias de secretos que cambiaron destinos. Historias de transformaciones que comenzaron con una decisión pequeña. Una decisión que parecía sin importancia en el momento, pero que resultó siendo todo. Historias que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Dale like a este video si crees que doña Felicia hizo lo correcto cuando decidió quedarse con el dinero. Dale like si crees que don Agustín debería haber dicho la verdad sobre el dinero a su esposa. Dale like si esta historia te ha hecho reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Dale like porque mereces ser escuchada. Dale like porque la verdad debe ser honrada. Comenta abajo tu opinión. Cuéntame qué hubieras hecho tú en el lugar de doña Felicia. Cuéntame si crees que el dinero fue la solución o si crees que la verdadera riqueza estaba en otro lado. Cuéntame qué piensas sobre don Agustín y su decisión de guardar el secreto durante toda su vida. Cuéntame cómo esta historia te ha tocado. Cuéntame si tienes secretos similares en tu propia vida. Cuéntame tus propias historias. La sección de comentarios es tuya. Y cuando termines de ver este video, cuando hayas procesado lo que has escuchado, cuando hayas reflexionado sobre lo que significa, te invito a que mires otro. Porque en este canal tenemos historias que cambiarán tu forma de ver el mundo. Tenemos historias sobre viudas, sobre secretos, sobre transformaciones, sobre el poder del destino, sobre el valor de la honestidad. Tenemos historias que te harán sentir, que te harán pensar, que te harán cuestionar quién eres realmente y qué es lo que realmente importa. Tenemos historias que son verdaderas, que sucedieron, que merecen ser recordadas. La historia de doña Felicia es solo el comienzo. Es solo una puerta que se abre hacia un mundo de posibilidades infinitas. Un mundo donde la vida, incluso cuando parece que ha terminado, donde parece que todo está perdido, de repente puede tomar un giro inesperado, donde un secreto guardado durante 30 años puede cambiar todo, donde una choza de adobe puede contener una fortuna que no es solo de dinero, sino de amor, de honestidad, de principios que trascienden el tiempo. Donde una mujer pobre puede encontrar no solo riqueza material, sino riqueza espiritual. Así que suscríbete ahora. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Activa la campana para que cuando subamos un nuevo video, recibas una notificación al instante. Porque la vida está llena de misterios, está llena de sorpresas, está llena de secretos que están esperando a ser descubiertos. Y si tienes el corazón abierto, si tienes los oídos atentos, si tienes la fe de que hay algo más, entonces estas historias son para ti. Estas historias fueron hechas para personas como tú. Esta fue la historia de doña Felicia, una viuda que trabajó durante 20 años por una choza de barro y encontró dentro de ella mucho más que lo que jamás habría imaginado. Encontró la prueba de que su marido la amaba. Encontró la certeza de que la vida, incluso cuando es dura, incluso cuando es injusta, siempre tiene algo hermoso escondido en algún lugar. Siempre tiene un secreto esperando a quien sea lo suficientemente valiente para descubrirlo. Siempre tiene una sorpresa esperando a quien sea lo suficientemente fuerte para recibirla. Gracias por escuchar esta historia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las vidas de personas que merecen ser recordadas. Gracias por permitir que esta historia tocara tu corazón. Suscríbete, comparte,
comenta. Y no olvides que en este canal la verdad siempre sale a la luz, que la honestidad siempre es recompensada, y que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz esperando al amanecer. No importa cuán pobre sea alguien, siempre hay riqueza esperando ser descubierta. No importa cuán sola esté una persona, siempre hay amor esperando en el silencio de los años. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.